desde que existen vestigios de humanidad, estas corrientes de agua eran conocidas por los antiguos, edificando todos sus templos y todos sus lugares que potenciaban al ser humano, pero el exceso ha producido enfermedades y degeneración en mucha parte del organismo humano. El ser humano hubiese tenido conocimiento desde sus orígenes de que había unas radiaciones naturales que podían ayudar a transformarte en positivo, hubiese tenido más capacidad de potenciar sus partes que tenía posibles capacidades superiores. En cambio, si tú no conocías esto y la ignorancia hacía que esta influencia de radiación llegara a enfermarte y a debilitarte. Pera, bienvenido al podcast, Pera Vila. Muchas gracias por estar aquí. Vamos fuertes. ¿A qué te dedicas? Mira, mi profesión es geobiología, la geobiología, soy profesor de geobiología y profesor de Feng Shui, que es una cosa complementaria a la geobiología. Vale. Si puedes desarrollar un poco más, porque sí, seguro que mucha gente no ha escuchado hablar de esto. Vale. La geobiología es una ciencia, un conocimiento que estudia lo que es los efectos de las radiaciones naturales y artificiales de nuestro entorno a las personas, a la salud. Y de estas radiaciones hay muchos tipos de radiaciones. Naturales podemos ver que en nuestro suelo se generan fricciones por las corrientes de agua subterráneas, hay fallas, hay depósitos minerales y después hay líneas del campo magnético terrestre, que son las líneas de Harman y Curry, que también tienen una incidencia y una interacción, porque estas actualmente hay un movimiento por una debilidad que habría que explicar un poco más a fondo del campo del norte magnético, que hace que estas líneas que se desplazaban con un tiempo más lento, actualmente se desplazan más rápidamente. Los científicos están diciendo que el norte magnético cada cientos miles de años cambia de polaridad. Y ahora podríamos estar empezando el inicio de una nueva era en que el campo magnético terrestre quiera volver a girar. Y esto entonces produce una cierta debilidad del norte magnético y hace que estas líneas que se orientan al norte magnético sean más débiles, porque no están en el mismo sitio, no es que sean más débiles ellas, sino que los cruces que pueda haber están aquí y mañana se han desplazado pues 1 centímetro, 10 centímetros, 1 metro, y esto hace que el efecto sea mínimo como era antes. Entonces estas quizá no las estamos teniendo tan en cuenta porque se tendrían que hacer estudios cada 3 meses. Entonces el efecto es mínimo, por tanto no afectan tanto. Y después tenemos todo el grupo de radiaciones artificiales que ha generado el ser humano. Y entonces ahí sí que tenemos una gran variedad de aparatos en la casa, de antenas de telefonía móvil, de radares, de antenas de radio, de satélites. Hay toda una serie de radiaciones que recibimos y que como la evolución nuestra no está acostumbrada a ello, porque esto son los 50 últimos años, por decir un número, con 2 millones de años de evolución, pues esto nos altera nuestra capacidad orgánica de absorber esta radiación y nos afecta. Me acuerdo una persona que también trabaja en el mundo saurí o en el mundo electromagnético. Me dijo, el lugar de la casa donde hay más peleas de parejas en la cocina porque hay más electrodomésticos y hay más sí. energía electromagnética. Sí, también normalmente las peleas las tienes cuando hay confianza. Entonces, cuando vienes cargado del estrés que nos lleva la ciudad o la sociedad, llegas a casa y lo descargas con la persona que tienes más confiada, por desgracia, la pareja. Yo tengo una pregunta al respecto. ¿De qué manera afectan estas radiaciones, especialmente las radiaciones de agua, de lo que estábamos hablando antes, a la salud? Sí, mira, las radiaciones de corrientes de agua subterráneas, que son las más importantes, porque son las que tienen más liberación de energía en este aspecto. Aunque nosotros veamos las de la telefonía móvil que nos afectan, estas, al no verlas, no tenemos tan en cuenta y estadísticamente, y por muchos años de toda la vida de investigación y seguimiento y estadística, podemos ver que son las que más afectan a la salud. Y el efecto, pues podría deciros que en estadística de enfermedades, en un 85% más o menos de personas de enfermedades crónicas y degenerativas, está una corriente o un cruce de corrientes de agua. ¿Qué quiere decir? Que evidentemente esto no origina las enfermedades, pero sí que debilita al ser humano y facilita que este proceso
sea crónico y degenerativo cuando puede ser más transitorio. Interesante. Y a nivel de qué tipo de enfermedades puede ocasionar. O sea, cuando hablamos de enfermedades, estamos hablando de enfermedades físicas, también a nivel emocional, estamos hablando de qué tipo de... De todas. Básicamente todas, solo dependerá de la persona. La persona tiene una herencia genética y después tiene un modo de vida que se cuida más o se cuida menos. Entonces, si no te cuidas, la parte que tú debilitas, esta parte es la que más pronto tendrá problemas de salud. Y sobre todo también la hereditaria, la genética, ¿no? Si tú heredas una genética débil en un organismo, ya sea emocional o sea físico, esta energía incidirá más rápidamente en este espacio y tendrás más problemas que otra persona de esta índole de enfermedad, pues sea circulatoria, pulmonar, emocional, física, y puede llegar a ser pues enfermedades crónicas, autoinmunes, degenerativas, cáncer, cualquier cosa. Wow. Esto, por ejemplo, has dicho que estamos hablando de las principales que nos afectan, son las naturales, por lo que estás diciendo, que son esos cruces de agua, etcétera. Ese cruce de agua que entiendo que pasa bajo tierra, ¿afecta igual a una primera planta, por ejemplo, de un edificio que al que está en el ático, por ejemplo? Sí. No son sí cruces de agua, que hay muchos cruces de agua a niveles geológicos diferentes. Estos cruces, donde se cruza, evidentemente hay doble radiación en un mismo espacio, en una superficie hay doble radiación, y si coincide un cruce te afecta mucho más. Pero las corrientes de agua en sí ya afectan. Cuando el zaurí busca un pozo de agua, lo encuentra no porque tenga una capacidad extrasensorial de, ay, siento, veo que no. Simplemente está atento a su cuerpo y las partículas que se desprenden por la fricción del agua en el subsuelo son las que el zaurí percibe esta influencia y le estresan, y entonces, ayudado de unas varitas o un péndulo o simplemente nada, con una tensión en el cuerpo humano, nota un estrés, una sensación que reconoce por una experiencia y hábito que le afecta, que le estresa, y sabe que es por corrientes de agua. Estas corrientes de agua se pueden generar a 50, 100, 200, 300 metros de profundidad. Si estas partículas, que ahora explicaré lo que son capaces de estresar a un cuerpo humano, atravesar 10, 20 techos, 50 techos de un edificio, son como nada, porque si atraviesa 100, 200, 300 metros de roca y tierra, pues son capaces de atravesar la materia hasta ir hacia el cosmos. ¿Qué son estas partículas? Bueno, si vemos qué puede ser, pues el agua es componente de hidrógeno y oxígeno. El átomo de hidrógeno es un átomo más estable porque tiene 8 electrones, 8 protones y 8 electrones, protones y neutrones. Es estable. En cambio, el átomo de hidrógeno solo tiene un electrón y un protón. O sea, tiene una órbita muy desestable. Al friccionar con la Tierra, el electrón del átomo de hidrógeno se pierde, se interactúa con la materia. Entonces, los núcleos de hidrógeno, que en el fondo son protones, son partículas subatómicas muy sutiles que atraviesan la Tierra, interactuando en el espacio que cogen, pero muchos atraviesan. Y estos son los que realmente, cuando atraviesan nuestro cuerpo, ¿qué hacen? Nos quitan electrones de nuestros átomos, generando radicales libres y desmineralizando, desestructurando el cuerpo humano. Wow. Aparte del estímulo que puede provocar, que sería más largo de explicar, pero la básicamente sería esto. Nos afectan porque nos desmineraliza, nos desmaterializa, nos espiritualiza. Es que hay todo un conocimiento más profundo sobre este tema, pero que la base es que estas partículas son capaces de atravesar la materia porque son partículas subatómicas. Es como si recibiéramos, fijaros bien, una radiación subatómica, o sea, que nos afecta al cuerpo, pero no es un impacto como puede ser una fuga de... Es más a largo plazo, ¿no? Es a largo plazo, porque son influencias que recibimos de inputs en nuestro organismo. Es como el gota a gota, ¿no? Esa pequeña tortura que había en necesita más tiempo. No es un impacto, tú tienes una contaminación de radiactividad, y esta radiactividad a ti te puede afectar con una sola dosis, si es fuerte. Esto es como una radiactividad sutil, natural, que no es mala,
pero que en exceso hace daño. O sea, beber agua es necesaria para la salud. Si tú bebes 2-3 litros de agua al día, es recomendable. Soluciona tu organismo, limpias, riñones, pero como bebas 5, 6, 7, 8 litros, verás cómo llega un día que tendrás problemas muy serios, como todo. El sol es fuente de vida y un exceso te puede hacer un cáncer. La siguiente pregunta iba relacionada con a quién afecta y de qué manera. Nosotros, por ejemplo, que seguimos una vida muy cercana, digamos, a lo que ha estado haciendo el ser humano durante los miles y miles de años que llevamos en la Tierra, escapamos un poquito de esta modernidad, ¿no? Bueno, no escapamos, pero intentamos compensarla. Una parte importante es que pasamos mucho tiempo en la naturaleza descalzos. Hablando de electrones negativos, la Tierra es un gran... provee esos electrones negativos al ser humano. Lo que pasa es que con las suelas de plástico nos limita. ¿Ayuda el hecho de ir descalzo en naturaleza, de pasar tiempo en naturaleza, compensa también esa parte? ¿Puede llegar a compensarlo? ¿O...? Es diferente, o sea, andar en la naturaleza, evidentemente que es una forma de descargarte, de nutrirte de la energía de la Tierra, pero que no tiene que ver con esta energía. El exceso, vale. O sea, tú puedes cuidarte de una cosa no comiendo esto, pero si tomas otra, te descompensa. Evidentemente que hay zonas de la naturaleza que son mejores para esta carga de iones negativos. O sea, tú para cargarte de iones negativos que favorecen al cuerpo humano, el sitio más idóneo es en la playa. Sí. Caminar por la playa porque la fricción, fíjate bien, la fricción de las olas desestructuran estos electrones y se generan muchos iones negativos. Entonces esto es compensativo de todos los iones positivos que tenemos en la gran ciudad por las máquinas, por las industrias, por la contaminación, por todo. O sea que si quieres cargarte de iones negativos, anda por la playa cuando puedas, por la naturaleza también, También hay iones negativos, pero donde más se generan por metro cuadrado, hay un metro cúbico de aire, es en la playa. Y relacionando esta pregunta, ¿nos afecta a todos por igual este tipo de radiación? Nos afecta a todos, por igual no. Porque evidentemente si tú tienes una parte débil, tú te toca en una parte sensible, te dolerá. La persona que la tenga fuerte no le molestará. Entonces, esta radiación simplemente tiene una incidencia, una influencia, que si tú la haces con una medida correcta, pues sería una interacción natural que no habría problemas. Pero el sedentarismo que tenemos, el ser humano, que hacemos una vivienda, nos ponen 2 enchufes, una cama aquí, estamos pagando una hipoteca 30 o 40 años. Si estás, por desgracia, en un sitio que la radiación del subsuelo pase una corriente de agua, pues este exceso te hará daño. Y las personas, depende de su genética, depende de sus hábitos de vida, que esta incidencia de esta debilidad por la incidencia de estas partículas que desestructuran al ser humano, pues te afecte antes o después. Yo he visto muchas personas que son muy sensibles a organismos más frágiles y están mucho más antes que la pareja diciendo, ay, no encuentro bien, me duele aquí, me duele allá. Y la pareja, no, yo estoy bien. Pero al cabo de los años, la persona que se queja ha ido buscando remedios y ha ido haciendo apaños. Y el otro, la persona que no siente nada o que no siente nada, si pudiera comparar cómo estoy y cómo estaría, hay diferencias. Y un buen día desencadena una enfermedad seria de golpe. O sea, solo necesita intensidad de radiación. Por años que estés afectado de esta radiación, por la naturaleza genética. La suma de esto hace que la enfermedad venga antes o venga después. Has dicho que esto tiene que ver con hasta un 85%, o sea... Que está presente. Vale. Eso no quiere decir que la persona que... Tú me dices, es que la persona tenía un cáncer aquí, si no hubiese estado en corriente de agua, no lo tendría. Bueno, te podría decir que igual sí, pero no con 10 años, sino con 20, con 30. Lo que está claro es que no te ayuda. No, que te favorece a las enfermedades. Correcto. Porque debilita el sistema inmunológico y genera muchas toxinas en el cuerpo y radicales libres. Antes de nada, comentaros que este podcast está patrocinado por Caldo Santa Paciencia, ¿vale? Tanto Omar como yo incluimos el caldo de huesos en nuestro día a día
Y Santa Paciencia lo hacen de una forma pues muy fácil para ti, ¿vale? Porque tú compras estos paquetitos, los congelas y vas sacando a medida que necesites. Lógicamente, hacer un buen caldo de huesos son muchas horas y muchas veces no es fácil con el día a día. Así que Caldo Santa Paciencia nos da la opción de tenerlo siempre a mano y poder disfrutar de este superfood cargado de colágeno y un montón de minerales. Os lo recomendamos muchísimo y en la descripción os dejamos pues las redes sociales de Caldo Santa Paciencia, darle mucho apoyo y un código de descuento que es Tribaluri, con el cual siempre podréis disfrutar de un descuento cuando encarguéis vuestros caldos de huesos y que os lleguen en vuestras casas. Seguimos con el podcast. ¿Por qué nunca en el médico te advierten de eso? Tú vas por cualquier dolencia al médico y al menos yo nunca he escuchado que te digan: mírese usted si en su casa tiene corrientes de agua o radiaciones de este tipo. Bueno, porque en la medicina actual los médicos no estudian estos temas, no son importantes. Perdona que te corte, pero es un conocimiento muy antiguo, nos decías. Es de todos los orígenes de la humanidad. Esto se ha sabido y se ha conocido desde que existen vestigios de humanidad. Estas corrientes de agua eran conocidas por los antiguos, edificando todos sus templos y todos sus lugares que potenciaban al ser humano. En exceso hace daño, pero en medida justa se puede hacer cosas positivas. Y han evolucionado al ser humano, pero el exceso ha producido enfermedades y degeneración en mucha parte del organismo humano. ¿Qué quiere decir? Que si el ser humano hubiese tenido conocimiento desde sus orígenes de que había unas radiaciones naturales que podían ayudar a transformarte en positivo, hubiese tenido más capacidad de potenciar sus partes que tenía posibles capacidades superiores. En cambio, si tú no conocías esto y la ignorancia hacía que esta influencia de radiación llegara a enfermarte y a debilitarte. Entonces, hemos permitido, por una ignorancia, que el ser humano se debilitara más de lo necesario. ¿Por qué se ha permitido? Porque había un conocimiento que tienen, que han tenido siempre en las culturas, las religiones o el poder, y que edificaban sus templos en estos sitios, que teóricamente lo hacían servir para poder ayudar al ser humano a encontrar la fe, la espiritualidad, el amor. Pero aquí se ha movido muchas veces y te han hecho sentir el miedo al infierno, a tenerte atrapado. O sea, hay una parte positiva que por intereses de culturas se han ido manipulando y cerrando a la verdadera capacidad que podía tener esta naturaleza, esta madre tierra que nos ayuda a evolucionar. Entonces, claro, si una religión tenía un conocimiento, no lo podía decir: cuidado, no, es que hemos edificado la iglesia aquí porque este lugar es un lugar energético muy fuerte, capaz de transformar al ser humano, porque habría competencias. Entonces la gente que tenía conocimiento, como los antiguos zoríes, que sabía, aquí la iglesia está construida, pues a la hoguera. Había todo un monopolio. Entonces, claro, al hablar de este tema, si el poder tenía este conocimiento, no lo podía divulgar en la medicina, porque se hubiese dado a conocer cosas que le interesaban. Por desgracia, al poder no le ha interesado nunca que el ser humano llano tenga el mismo conocimiento que tienen los poderosos, o que han tenido los poderosos. Hemos estado hablando un poquito de ese tema antes y nos parece tan interesante que seguramente haremos un segundo podcast sobre de qué manera se ha podido influenciar, digamos, sobre las masas o a nivel de poder gracias a ese conocimiento. Hay un conocimiento que evidentemente está cerrado al pueblo llano, que lo tienen élites concretas o grupos de conocimiento. Hay grupos de masonerías, hay grupos muy importantes que han aprovechado estos lugares, y no tan lejos. La música antes la música antigua tenía una resonancia y unas frecuencias capaces de transformar a un ser humano, pero esto no se decía. Al revés. Cuando llegaron los alemanes, cambiaron 440. Lo hablaba antes. La afinación, porque interesaba que el ser humano no fuese capaz
de poder despertar su conciencia y pensar por sí mismo. Yo soy músico y crea una inestabilidad. Yo siempre he intentado tocar instrumentos a 432, mucho más en resonancia con Schumann y resonancias más naturales. Cuando escuchas canciones actuales, no tan actuales, porque desde los nazis, desde los alemanes, que hubo ese cambio y se patentó a 440, esa disonancia creaba una incomodidad sutil que hacía que todo fuera mucho más fácil de manipular, ¿no? Entonces llega un punto donde, y esto ya entra en mucha gente lo puede considerar teorías conspiranoides o lo que sea, pero es una realidad, ha pasado y se ha cambiado de 432 cuando oías a Mozart, Beethoven, música clásica estaba tocada en una manera y se cambió por algún motivo. Porque la música, el sonido, es una vibración, una frecuencia capaz de transformar al ser humano. Entonces, aplicada con conciencia y con conocimiento, hace que tú puedas, con estas notas musicales, potenciar partes de tu cuerpo. Pero esto no interesaba. Entonces, cuando los alemanes quisieron manipular al pueblo alemán, fijaros si lo manipularon, que todos los alemanes permitían el genocidio. No había nadie que decía eso. A ver, que los judíos sean como sean, que hablan con que... Pero no se puede permitir que se mate a una raza o a unas personas. ¿Por qué? ¿Por qué? Y nadie dijo nada. Porque había una manipulación muy grande. Y una de las formas de manipular era el cambio de la música. Llegaron los aliados y dijeron, caray, los alemanes han cambiado la música, vamos a establecerla, no vamos a ponerla correctamente porque esto nos va a favorecer a la salud y al crecimiento del ser humano. Ya nos está bien. Ya nos está bien, porque en el fondo ellos de otra manera también no nos ponían en los campos de concentración ni nos quemaban, pero también nos tienen controlados. Entonces, bueno, todo lo que veían para controlar al ser humano que no despierte conciencia y no pueda decir, oye, esto no lo veo bien. Porque si dijéramos, esto no lo veo bien, si pensáramos demasiado, igual nos daríamos cuenta cómo es que estamos permitiendo que tengamos un gobierno que sea de partidos. De partidos. Yo creo que en el gobierno tendría que haber personas sabias, con buen corazón, con vocación de ayudar al ser humano, y que todos los que votásemos personas independientes, libres, dijeran, nos juntamos para ayudar a llevar este país hacia adelante. Que no fueran, que uno tuviese una especialidad en un tipo de cartera u otra. Eso es perfecto, cada uno con su capacidad de educación, pero estamos votando, ¿a quién estamos votando? A personas que se discuten, que cuando mandan unos ponen trabas a los otros y los votamos. Entonces, ¿dónde está el ser humano? Si no hay conciencia de que tú estás votando a un ser que a veces dan vergüenza ajena. Yo cuando veo peleas y discusiones y hoy digo esto sí, pero como ahora lo dice otro, esto no, dices... Sí, no hay una coherencia. No es coherencia. El Congreso no tendría que ser de partidos, tendrían de ser personas humanas, sabias y conscientes, que sean capaces de ayudarnos a evolucionar como personas. Pero ya si empezamos por esto, ¿qué hacen los colegios? Los colegios están formando personas que sean útiles al sistema, no que sean felices. No hay ningún niño que le digan cuando va a la escuela, a ver, ¿tú qué sientes? ¿Por qué sientes celos? ¿Por qué sientes miedo? ¿Por qué sientes rabia? Hay que arreglar esto, hay que curar esto, tenemos que hacer seres felices. Y después ya serán útiles, mucho más útiles al sistema. Pero, ¿por qué no eso? Entonces la teoría conspiranoide está, a ver, la isla, pero de una forma más llana o más profunda que desconocemos. Porque el ser humano no se nos ha dado una capacidad de poder saber qué tenemos en nuestro entorno y lo que se nos ha dado, se nos ha hecho servir para hacernos ir a tener una fe por un miedo, no una fe por un conocimiento. Y puestos a tratar, ya que estamos metidos en este pollo, rodeados de todo esto, desde tu experiencia, ¿qué se puede hacer para evitar o arreglar o hacer que nuestras vidas sean un poquito mejores a nivel de tanto sea como aguas, como radiaciones, como agentes externos? ¿Qué podríamos hacer? Sí, de momento
lo coherente, lo prudente y lo lógico es saber que hay unas radiaciones en nuestro entorno que nos afectan y poder tener conocimiento de ellas mediante hacer un estudio de tu casa para saber cómo estás viviendo, porque muchas veces cuando haces el estudio ya estás enfermo. Entonces siempre es mejor antes que después, porque tienes que hacer los mismos cambios o prevenciones sin tener la enfermedad o teniendo la enfermedad. Conocer dónde vives, dónde duermes, dónde pasas, trabajas, dónde estás muchas horas, para no hacer un exceso. ¿Qué se puede hacer cuando encuentras una casa con un problema de corrientes importantes? Desplazar las camas, el sofá, las cosas de estar horas, el lugar de trabajo, la silla. Y si no se puede hacer esto, ¿qué? Hace pocos años, 6 o 7 años, te decías que no hay solución. Pero después de muchos años de investigación, al final tenemos un producto capaz de apantallar estas radiaciones. Real. Que en medicina se utiliza para apantallar rayos X y radioactividad. Entonces, este material, que es muy denso, aplicado de una forma laminada para que sea útil de colocación, se puede poner debajo de una cama, debajo de un sofá o debajo de un cojín para sentarte en una silla y tienes la solución A y la solución B. La A es apartarte de la radiación y la B es protegerte de esta radiación. ¿Esa pantalla entra dentro del mundo también sutil y cuántico o es real? Es física, es un material, es un elemento de la tabla periódica, es una aleación especial de tungsteno, capaz de, que es los más densos de la naturaleza, aplicada con una aleación, es capaz de apantallar todas estas partículas sutiles que no atraviesan, entonces quedas totalmente protegido. La gente en casa, yo creo que se estará preguntando, ¿cómo sé yo si en mi cama pasa una corriente de agua? O tengo una antena 5G que me está... Sí, la antenas es más fácil, la pantalla de antenas es más fácil porque es otro efecto, otra frecuencia. Cada cosa necesita, por cada radiación o cada alteración que recibimos, tiene que tener su método de apantallamiento. Entonces la antena simplemente son longitud, frecuencias de onda que tienen una longitud de onda. Entonces cualquier reja metálica que tenga una capacidad de romper esta onda te atenúa o te limita esta radiación, una especie de jaula de Faraday. Puede ser una reja metálica, puede ser un tejido que lleva unas, eso ya está en el mercado, lo vendemos, no hay problema, que se puede poner, que lleva como un tejido metálico, que hace que tú lo pongas entre tú y la antena y te proteja totalmente. El hecho de que, por ejemplo, yo hace años que duermo conectado a tomatierra mediante una pequeña sábana con filamentos de plata, creo que son, y la tomatierra. No sé si sirve de algo. Sí que es verdad que yo de noche hago dos cosas. Duermo en eso y bajo los plomos de casa. Y me he dado cuenta porque no quiero tener ningún tipo de frecuencia. Campo magnético. No sé si eso me ayuda en algún sentido. Evidentemente se te deja unas horas que tu cuerpo tiene capacidad de regenerarse. Sí. Porque el problema que tenemos es que las influencias que recibimos son tan constantes y tan grandes que si tu cuerpo no tiene capacidad de recuperarse en tu casa, lo que hace es que vive un estrés muy grande y acaba enfermando. Esto que dices es correctísimo. La descarga de la toma de tierra con esta manta que tienes, eso descarga la parte estática. Que hay una acumulación porque vivimos en sitios muy de productos, de construcción, de todo. Entonces descargas la estática. Está muy bien porque tu cuerpo se libera de esta carga estática. Es una cosa. No es de las más importantes, pero es una cosa. Perdón, que esto sería lo mismo que poner los pies descalzos en naturaleza. Sí, vale. Es una descarga. Es una práctica que le podríamos recomendar a la gente en su día a día, claro, de vida moderna. Claro. Ir a un sitio donde haya tierra y hierba y que sea, que puedas tú descargarte. Y en la cama, claro, no vas a ponerte césped y pisarlo, pero sí que puedes hacer esto, descargarte estáticamente, porque cuando más te descargues, menos tus células se cargarán de partículas negativas, positivas en este caso, pero en efecto negativo. Ya que estamos en este tema, me gustaría que la gente se pudiera llevar cosas muy útiles, muy simples, que pueden empezar a hacer desde ya, después de estar escuchando esta entrevista, en sus casas, relacionado con todo, pero que pueda mejorar su salud, evitando ese exceso de radiaciones. Aparte de cuidarse, que esto ya sabemos que es una alimentación, el agua,
las emociones, evidentemente que es otro tema que es mucho más amplio para saber, porque a veces las emociones nos afectan mucho, mucho más que las radiaciones. Entonces, estas radiaciones nos llevan a degenerar. O nos debilitan y eso hace que la radiación afecte de una forma más... Porque, bueno, es que ese sería un tema para hablar muy largamente, pero en casa puedes evitar. Si tú tienes, por ejemplo, un descanso bien, es un síntoma. No todo el mundo, hay gente que duerme bien, tiene un buen dormir y no se entera. Hay gente que se despierta mucho. Gente que se despierta con dolor de cabeza. Hay gente que tiene enfermedades recurrentes. Hay gente que tiene cosas que se cronifican. Y hay gente que tiene enfermedades importantes. Cuidado ahí. Mira dónde estás durmiendo. Prueba dormir en otro sitio, a ver si descansas mejor, si mejoras. Date un tiempo. Si ves que mejoras, cuidado a aquel sitio donde dormías. Yo tengo mucha gente que me dice, es que cuando voy, por ejemplo, de vacaciones, voy a un sitio y descanso durante toda la noche. Esto es un síntoma. También cuando estás de vacaciones estás más tranquilo. Claro. Pero puedes ir a un sitio que no ni tu colchón, ni tu cama, ni tu orientación, ni nada. En cambio, notas una mejora. Pues esto es un síntoma. Esto sería una cosa. ¿Cómo duermo? ¿Cómo me siento? La otra sería, ¿tengo antenas cercanas? ¿Antenas de 5G estamos hablando? De 3G, 4G, 5G. Hablamos del 5G porque es el que tiene más frecuencia, potencia, pero penetra más el 3G y el 4G que el 5G. La penetración, sí. La onda es más corta, es más intensa, la del 5G, pero tiene menos capacidad de atravesar la materia. Entonces, bueno, eso lo arreglan fácilmente. Las antenas les dan más potencia para que lleguen, tienen que llegar a casa. Y querían y han puesto muchos repetidores para poder utilizar un 5G como está previsto. Tiene que haber mucho pico antenas y muchos repetidores cercanos a tu casa o al entorno en que estés para que tengan más capacidad de penetración. Es curioso porque yo me cambié en el móvil el 5G a 4G. Igual lo he hecho mal. Igual mi móvil, al no entrar en 5G, tiene una penetración mayor en mi... A ver, hay dos cosas. El móvil tiene una incidencia en ti. Las antenas tienen una incidencia en ti. Entonces, cuando tú usas el móvil, si tienes una limitación de antena, tu móvil es inteligente y emite más fuerte. Claro. A veces dicen, Dios, que aquí, llamo aquí porque hay menos cobertura. Cuidado. Pero el móvil que tienes cerca tiene más potencia de emisión. Entonces, porque está buscando esa red. Claro, es como usarlo dentro de un coche. O sea, el hecho de bajarle la potencia hace que el móvil esté buscando constantemente red. Está buscando con más fuerza la red. Claro. Y emite más fuertemente. Entonces hay un salto de potencia. Entonces, que haya buena cobertura está muy bien, que no sea excesiva, evidentemente, pero que tú uses el móvil apartado de ti. Entonces hemos estado desarrollando un producto capaz de mantener las radiaciones de la pantalla del móvil. Estamos en ello, ahora hemos patentado el tema y estamos traspasando esta patente. Que evite que tú, por el lado que tú estás hablando, te llegue la radiación mínima y que se cubra por detrás. Porque cuando un móvil no tiene esta pantalla, emite hacia ti. Y tampoco recibe la antena porque tú la paras. O sea que en vez de ser tú que paras, páralo aquí delante. Entonces este es un producto que hemos desarrollado, que está ya seguro que lanzamos en el mercado, pero por razones de que es una empresa muy grande, pues estamos traspasando esta patente con negociación. Es mejor hablar, yo siempre tengo la manía de hablar por altavoz desde hace muchos años, es mejor. Porque sin saber del tema mucho tenía la intuición de que el cacharro que emite ondas pegado a mi cerebro no era buena idea. Lo mismo no me lo pongo en los genitales, cerca de los genitales como los bolsillos, ni cerca del corazón. Esto es así, cuando más lejos lo uses, mejor. Con manos libres, con auriculares, hay unos que son de aire, que no son electromagnéticos, o sea, de imanes, mejor. Y después, evidentemente, si cuando lo llevas, con este protector pones la pantalla hacia ti y no recibes, te protege. Pero si no, fuera de ti, en un bolso, una parte apartada de órganos importantes. Yo intento hablar con auriculares de cable. Hay unos que son mejores que otros. ¿Sí? Sí, porque dentro tienen un pequeño magnetismo magnético
que lo tienes muy metido en el cerebro, en el pabellón auditivo. Entonces hay unos que son de aire. Entonces, O sea, los típicos del iPhone no... no son los más recomendables. Mejor que no usarlo así, evidentemente, pero si quieres buscarlo mejor, pues hay unos auriculares. También ha habido en referencia a los auriculares mucha polémica con el tema del Bluetooth, ¿no? Que es muy nocivo, hay gente que decía que no afectaba. El Bluetooth es una... El móvil tiene 3 antenas, la de 5G, 4G, 3G, tiene la de Wi-Fi y es de Bluetooth. Bluetooth tiene menos potencia, por tanto tiene menos alcance, pero es parecido. Si lo tienes aquí, una antena, una radiación más. O sea que Bluetooth es menos agresivo si está más apartado. Claro, te afectará más una radiación de Wi-Fi que de Bluetooth, porque tiene una potencia mucho más fuerte. Para los Wi-Fi también fabricamos un protector que es de esta tela de cortinas que apantallan red de Faraday. Entonces tú cuando tienes un Wi-Fi cerca y estás trabajando cerca, porque tienes que tener ahí, tapas y dejas que pase por detrás un poco y el rebote, trabajas con el rebote. Es como si tú dieras un potenciómetro, no trabajas con un 100% de radiaciones, que está muy cerca y es muy agresivo. Tú levantas, no me llega la curva, aquí, y trabajas con la medida correcta y justa para que no te afecte. Hay muchas maneras de que lo que nos afecta podamos mejorarlo. Quiero aprovechar que está diciendo todos estos tips para seguir con la pregunta que le he hecho antes de más tips caseros que la gente puede hacer. Por ejemplo, se me ocurre, por la noche apaga el wifi, el internet por cable, lo de hablar por el altavoz, cosas así que se te ocurran. Sí, todas estas cosas, todo lo que tú puedas hacer evitando radiaciones en tu casa, ya sea desconectando este interruptor que llega a un BioSwift, que es capaz de, cuando tú tienes que acelerar, lo enciendes para ir solo 9 voltios de potencia, entonces dispara a 220 y tienes luz. O sea, por la noche que no haya campos magnéticos ni eléctricos generados por ti, sobre todo en las habitaciones. Evidentemente hay la zona de lavadora o la zona de nevera que tiene que estar activo por si usas la nevera todo el día, evidentemente. Entonces, esto es lo importante, una de las cosas. Hay muchas que se pueden hacer, muchas. Perdona que te corte, pero sobre los cruces de agua entiendo que una persona, yo por ejemplo, avisaría a un profesional como tú para que viniese a mi casa y me dijera, ¿estoy durmiendo encima de un cruce de aguas? Sí, y hay que tener mucho en cuenta porque hay muchas personas que son sensibles, son zaorís o son geobiólogos y que realmente tienen sensibilidad a sentir cosas. Pero lo importante es que sepan diferenciar lo que es. Porque muchas veces te quitan de una radiación que no es la más problemática y te ponen en otra que ellos no sienten. O sea, que ser geobiólogo no se hace con 4 días. ¿Tú lo sabes diferenciar bien? Sí. ¿Y de qué manera lo haces? O sea, ponos un ejemplo. Cuando llegas a una casa, ¿cuáles son los puntos que chequeáis para...? Bueno, toda la casa. Toda la casa. Toda la casa, chequeamos toda la casa de las radiaciones que puede haber. Empezamos por un tipo de frecuencias. Por ejemplo, corrientes de agua. Hay corrientes de agua, ¿y dónde están? Aquí he encontrado una. ¿Hacia dónde va? ¿Por dónde pasa? La marcamos en el plano para evitar poder estar horas allí. Pero hay que saber encontrar corrientes de agua. Yo he formado mucha gente y sé sus principales problemas. O sea, todos los geobiólogos que han empezado a trabajar, a estudiar geología conmigo, cuando han empezado, todos han sido capaces de sentir corrientes de agua. Esto no es un patrimonio de, es que esto es un don que te ha dado Dios, no. Esto es una sensibilidad que tiene el ser humano que tienes que saberla y despertarla. Pero cuando la despiertas, sientes. Pero cuidado, el primer paso es sentir corrientes de agua o otras radiaciones. Pero el segundo paso es cuidado con la sugestión. Porque tú cuando sientes una radiación dices agua y entonces ya has englobado en tu conocimiento que cualquier radiación de aquellas y a veces estás marcando cosas que no son. Entonces no solamente es sentir, sino diferenciar. Diferenciar quiere decir que tienes que diferenciar corrientes de agua, de harmas, de tipo mineral, cualquier radiación que no sea la que estás buscando, que te afecte y creas, tú crees. Porque no tienes un dial que te pone, esta frecuencia va a esto. Hoy en día hay mucho conocimiento de que muchas frecuencias tienen relación con un órgano, con una emoción, con cualquier cosa. Pero esto no lo tenemos dentro de nosotros. Entonces, sentir es fácil. La gente muy sensible le molesta, le estresa y enseguida siente. Diferenciar.
qué es lo que sientes. Porque te puede molestar una radiación más yang y otro más yin, y puede ser más agresiva la que menos te estrese porque es más potente. Y después evitar la sugestión. El geobiólogo, el gran enemigo suyo, el último paso grande para ser un gran geobiólogo es la sugestión. Y después, evidentemente, hay toda una preparación, que sería la capacidad de estar presente, la capacidad de aquietar la mente, de tener una mente no pensante, para que sea receptiva y pueda sentir lo que estés atento. Porque si no, la mente te va, se te viene, se te va. Entonces solo sientes pequeños inputs. No haces un escáner claro del lugar. Y cuando sientes, sabes que sientes, reconoces ya la frecuencia porque tienes muchos hábitos de sentir aquello. No se te junta. O sea que el proceso de llegar a ser un buen geobiólogo necesita muchos años de experiencia. Ser geobiólogo no, pero ser bueno sí. Yo he visto muchos geobiólogos que son muy buenos y otros que están trabajando porque sienten y se creen que sienten y es lo que es, y hacen una de buena y una de mala. Y entonces, cuidado con eso. Hay que ser muy consciente de que es un trabajo que se aprende relativamente fácil a sentir, pero después lo que cuesta es esto que digo, ser capaz de diferenciar y evitar la sugestión. ¿Qué tipo de... ¿Hay algún perfil de cliente a los que te piden estudios de sus casas, tipo deportistas de élite, gente de pasta o gente que tiene muchos problemas de salud? Mira, ¿O es variopinto? Normalmente el boca a boca es el mejor cliente, porque cuando te viene alguien ya sabe que tú le has hecho un trabajo a una persona y que le ha ido bien. Este es principal. Después hay médicos que son médicos oficiales, pero que trabajan alternativamente, o algunos que no, pero también te recomiendan pacientes porque han visto que son personas recurrentes, que no acaban de salir de la enfermedad, y cuando han hecho este estudio y está bien hecho, mejoran notablemente. O sea, el boca a boca, gente consciente, y después gente pues, de élite que también reconocen o les aconsejan que para su rendimiento, que están al límite, si hacen un bajón, aunque sea bajo, aquella marca que tienen o aquel golpe o aquel, no sé, estado físico debilita y entonces bajan su rendimiento. Yo he visto muchos deportistas y he dicho, uy, y incluso algunos, sé dónde vivían, hemos visto que claro, estás viviendo aquí y esto te va a debilitar y ves que hacen un rendimiento muy bajo. Si les afecta a personas adultas, imagínate lo que le puede pasar a un niño, ¿no? Al ser papás, nosotros nos afecta mucho. Mira, has tocado un punto muy interesante. Fíjate que cuando llegas a un conocimiento de muchos años de investigación, te das cuenta que la importancia que tiene el dormir sobre un lugar sano. Pero más importancia tiene el embarazo en un lugar sano. Muy interesante. Que los padres, antes del embarazo, estén en un lugar sano. Porque si no, la gestación se hace con un óvulo débil o esperma débil. Yo he visto mucha gente con problemas de fecundidad. Tengo mucha gente que no podían tener hijos, han hecho el estudio, se han cambiado de sitio, han hecho un trabajo con una ayuda de acupuntura y de nutrición de esto, y a los meses, antes de un año, ¡pum!, han quedado en estado. Mucha gente. Y he visto yo la importancia que tiene que un niño, el embarazo, los padres antes y el niño, el embarazo lo pase en un lugar geopático, ¿no? A que con años, después cuando nace, si vuelve a dormir en una geopatía, son niños que tienen problemas de enfermedades de cáncer. Hemos hecho un seguimiento de niños de cáncer y ahí sí que el tanto por ciento es brutal. Un niño no tiene contaminación, emociones negativas como nosotros, es puro. Sí que tiene una predisposición genética. Pero esto es importantísimo. O sea, para un niño, si los padres fuéramos conscientes de lo que es que la preparación del embarazo se generaría con dormir años en un sitio correcto, unos años antes, para que tu organismo estuviese bien nutrido, tus células, tu esperma y tu óvulo, entonces que el embarazo lo pasara en un lugar neutro y evidentemente después dormir, porque esto genera niños que embarazos con geopatía salen a un sitio correcto, tienen problemas de alergias, intolerancias, bronquitis, problemas, muy sensibilidad, mucha sensibilidad. Gente que sale de un embarazo y pasa a dormir en una corriente de agua fuerte,
cáncer, enfermedades crónicas, terrible. Y he hecho seguimientos y hemos hecho estudios ciegos, en el que decíamos, mira, la madre duerme a este lado de la cama y el niño que está enfermo, que tiene un cáncer, pues sabéis que hay un niño con cáncer, duerme en aquella cama de allí. ¿Cómo sabéis? Porque es que las corrientes fuertes están aquí. Nosotros sabemos qué puede hacer y lo que no puede hacer. Entonces ya conocemos, sabemos, por años de experiencia y claro, con una conciencia que haces un trabajo correcto y puedes escapar de decir, no, la persona que duerme mal está aquí. Muy curioso este tema porque tanto yo, mi hijo, mi mujer y yo dormimos en la misma habitación, desde siempre hemos hecho colecho. Y mucha gente me ha criticado por el hecho de dormir con toda la familia y demás. Yo lo considero algo muy positivo y me ha ayudado muchísimo, incluso a mi hijo, estos años, aunque tiene 4 años. Sí que es verdad que durante estos años he tenido esa sensación, como te decía antes, de que mi cama estaba situada en un lugar donde soy muy sensible y el cuerpo me ha ido pidiendo moverla hacia otro lado de la habitación. Pues curiosamente, mi hijo se levantaba mucho de noche y lloraba mucho de noche. Y desde que movimos esta cama a ese lugar, que es 1,5 metros más allá de la pared, la movimos allí y simplemente bajé los plomos de noche y mi hijo duerme del tirón. Porque mejoraste algo. Entonces, llega un punto donde los niños... Mi mujer no es tan sensible. Mi mujer duerme allá donde las tiras en un sofá en cualquier sitio. Es un síntoma que está o no está. Claro. Personas que tienen un buen dormir duermen en todos los estados. Claro. En cambio, mi hijo y yo necesitamos pues, un estado más limpio, más limpio, más neutro. Pues apagar el wifi, apagar los plomos, apagar todo eso y mover la cama. Incluso en el mundo del Feng Shui va más allá, ¿no? Incluso objetos puntiagudos que estén enfocando al lugar donde duermes. Son pequeñas influencias. Hay en el Feng Shui muchas influencias importantes, que es un complemento de estas radiaciones. La biología estudia las radiaciones que nos pueden enfermar y hacer mucho daño. El Feng Shui estudia las radiaciones o los espacios que te pueden generar malestar, que puedes mejorar la calidad de vida. Que a la larga podría también generar enfermedades, sí, pero es más útil. Pero que conocer este Feng Shui de tu vida, evidentemente también es importante, como todo. Pero lo gordo está en la geología. Y lo más gordo en las corrientes de agua. Aunque lo que decimos hoy, la telefonía móvil, que insisto, nos afecta mucho, pero es que estadísticamente, en estadística de enfermedades, la cantidad de enfermedades que son estadísticas que caen con estudios ciegos, que no sabes nada. Vas a casa, mira, pues esa cama está mala, que está bien. Yo he ido a muchas casas, en caso de gente, y dice, mira, has estado de suerte. Me mira y dice, ¿por qué? Porque tienes una cama que está al lado justo de una corriente muy fuerte. Si hubieses dormido aquí, hace 20 años en la casa, hubieses tenido problemas muy serios. Me mira y me dice, es que estás aquí por eso. Porque yo no dormí aquí, dormí aquí. Y el médico que conocía ese tema le dijo, míratelo porque tiene que haber esta influencia muy fuerte. Dice, si tú vas con sugestión, si tú no eres una persona que cuando haces tu estudio estás muy presente, al ver una corriente de agua, una cama y una corriente al lado, ¡ay, qué duele esta cama! Si me han llamado es porque hay un problema de salud. A veces no sabes si han cambiado de cama o si no hay, tienes que ir muy neutro. Por eso es importante aquietar la mente, a sentir lo que hay, no dejarte sugestionar, que si sugestionas, metes la corriente más para allá. Este es el problema de evitar. Y sabes que si lo haces bien, los resultados son matemáticos. Pues espera, yo creo que ha sido una entrevista preciosa. Gracias por aportar todo esto. No sé si tienes alguna pregunta más. Llevamos ya 50 minutitos de entrevista. Yo personalmente estoy muy interesado, seguro que vamos mirando fechas para ver cuándo puedes venir a casa. Bueno. Uri sí que lo ha hecho ya. Sí, ha venido a mi casa y le recomiendo a toda la gente que ahora dejaré un espacio para que te hagas promoción y puedan saber dónde encontrar estos productos que bloquean radiaciones que tenéis y cómo contactarte, porque creo que por lo accesible que es a nivel económico y del ahorro a nivel de enfermedades que te puede ocasionar, yo me quedo más tranquilo y si me mudo a otra casa o lo que sea,
sin duda le pego un toque a Pera para que me diga, esto está limpio, de lo más gordo, de lo más jodido, puede estar tranquilo, ¿no? Es una prevención tan importante. ¿Dónde pueden encontrarte? ¿Dónde pueden...? Mira, yo estoy en Premià de Mar, pero pueden llamarme a un teléfono. Tengo una página web que ahí pueden ver mis productos, mis cosas, que se llama perevila.es. Lo dejaremos en la descripción. Sí, lo dejamos en descripción. Perevila.es, o llamarme a un teléfono directamente al mío, que es el 649-856-800. Y pueden consultarme lo que quieran, que yo les voy a asesorar lo mejor que pueda. Fantástico, Pera, pues ha sido un honor. Muchísimas gracias. Haremos un segundo podcast sobre la parte... Sobre este poder oculto, que va a ser muy interesante. Es que hay mucho conocimiento que es una pena que el ser humano no sepa porque no puede aprovechar lo que podía aprovechar en su vida para evolucionar. Claro. Y sí que, por desgracia, nos dejan sufrir lo que no tenemos que tener en cuenta, ¿no? Sabiendo este conocimiento evitas una parte sufrir y por la otra aprovecha este conocimiento para despertar conciencia y evolucionar como ser humano. Pues como dicen las películas, continuará. Vamos a hacer una segunda parte. Como queráis, yo estoy dispuesto. Mi vida se ha dedicado a descubrir un conocimiento y ayudar a los demás a que lo conozcan. O sea que por mí... Pues muchísimas gracias, Pera. Muchas gracias, Pera. A vosotros.